Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo se encuentran? Espero y se encuentren bien. Mi nombre es Oswaldo García Mora. Actualmente estoy estudiando la carrera de Ingeniería Industrial en el Centro Universitario del QLagos. Vengo a presentar un video donde les voy a estar resumiendo un poco sobre el contenido del libro de las 4 leyes del universo de Peter Atkins. Muy bien, antes que nada les voy a contar un poquito sobre lo que trata el libro de las 4 leyes del universo. Peter Atkins nos resume en un libro los 4 principios básicos que nosotros conocemos como las leyes de la termodinámica, que gobiernan prácticamente todo lo que ocurre en el universo: la temperatura, la energía, la dirección de los procesos físicos y los límites del frío. Estas 4 leyes nos resumen la naturaleza de la energía y delimitan lo que es posible y lo que es espontáneo en el universo. No hay conflicto de personaje, el conflicto es conceptual. Entender por qué ciertos cambios ocurren espontáneamente y otros no. ¿Cuáles son las restricciones fundamentales que la naturaleza impone? Atkins busca que el lector comprenda por qué estas leyes son profundas y aplicables a campos muy distintos, desde máquinas hasta procesos mentales. Aquí es donde entramos a la primera parte del libro, la ley cero. La ley cero nos introduce la idea de que la temperatura es la propiedad que predice si dos sistemas al ponerse en contacto intercambian energía térmica hasta alcanzar el equilibrio. La temperatura actúa como un indicador universal del equilibrio térmico. Atkins usa un ejemplo práctico de sistemas con embolos y termómetros para mostrar si A está en equilibrio térmico con B y B con C, entonces A está en equilibrio térmico con C. Esto justifica medir la temperatura y construir escalas como las que ya conocemos, que sería Kelvin, Celsius, Faraday. También introduce la interpretación microscópica, que liga la temperatura como poblaciones de niveles de energía. Lo que nos quiere dar a entender Atkins es que la temperatura no solo es calor coloquial, es una propiedad precisa que resume la distribución energética microscópica. Entenderla evita malentendidos y permite medir y comparar sistemas con rigor. Luego entramos a la primera ley de la termodinámica, la cual es la de la conservación de la energía. La primera ley formaliza que la energía se conserva. La energía interna de un sistema cambia solo trabajo por calor, y nos introduce la idea de que la energía interna es una función de estado. Atkins recurre a experimentos históricos como es el agitar o calentar un sistema, ya que da un cambio de estado equivalente si el trabajo es total el mismo, y a las analogías, para explicar que la energía interna es un nivel y es posible darle una asignación dependiendo de cada estado. Lo que nos quiere dar a entender en este punto del tema es que la energía es la moneda de los procesos físicos, que no se pierde, solo se transforma. Esto restringe radicalmente qué cambios son posibles y cómo podemos explotar la naturaleza para poder obtener el trabajo útil. En este punto entramos a la segunda ley, la cual es la entropía y la flecha del tiempo. La segunda ley nos introduce a la entropía y afirma que cualquier proceso espontáneo, la entropía total del universo aumenta. Esto define la dirección temporal de los procesos y por qué ciertos cambios son irreversibles. Atkins nos muestra ejemplos cotidianos como es el desorden de un escritorio, la imposibilidad práctica de recuperar un gas mezclado y ofrecer fórmulas técnicas como la de Clausius y Kelvin, unificando por la cual la idea del aumento de la entropía. También nos explica la interpretación estadística. Entropía mide la cantidad de configuraciones compatibles con un estado. Lo que nos quiere decir la segunda ley no es un capricho técnico, explica por qué el tiempo tiene una dirección perceptible y por qué los procesos que disminuyen entropía localmente requieren inversión de trabajo. Nos invita a pensar en la calidad de la energía, no solo en su cantidad. Ahora vamos entrando al tema de energía libre y su disponibilidad para el trabajo. Este nos introduce el concepto básico de energía, por ejemplo, la energía libre de Gibbs, como la porción de energía interna que puede convertirse en un trabajo útil en condiciones dadas, conectando energía y entropía para cuantificar la viabilidad y rendimientos de un proceso. La idea principal de este tema es dar a entender que no basta con tener energía, sino su calidad y la diferencia de temperatura entre sistemas, determinando cuánto trabajo podemos extraer. La energía libre es la herramienta práctica para decidir si una reacción química o un motor puede producir trabajo. Ahora vamos viendo la tercera ley, la cual es los límites del frío, la imposibilidad del cero absoluto. La tercera ley nos aporta una restricción técnica.
la cual es que el cero absoluto de la temperatura no puede alcanzarse mediante un número finito de procesos cíclicos. Atkins explica las implicaciones para las capacidades caloríficas, los coeficientes de expansión y la necesidad de la tercera ley para calcular las entropías absolutas usadas en química. La tercera ley nos pone un límite práctico y conceptual. Existen fronteras que fijan lo que podemos lograr enfriando la materia. Entenderlas es clave para las aplicaciones tecnológicas y para la coherencia teórica. Bueno, ya para finalizar, vemos que Peter Atkins nos reúne una forma breve pero cuidada, un conjunto de ideas sencillas pero extraordinariamente profundas, en lo cual engloba temperatura, la energía, la entropía y los límites del frío absoluto. Estas nociones no solo organizan la física y la química, sino también iluminan por qué los procesos tienen dirección, por qué la vida consume energía y por qué la tecnología tiene límites fundamentales. Hoy cuando hablamos de eficiencia energética, de cambio climático, de biología molecular o de procedimientos de informática, estas leyes siguen siendo el lenguaje básico que explica por qué ciertas cosas son posibles y por qué otras no. Leer este libro es una maravilla, la verdad, ya que te da una caja de herramientas conceptuales para poder ver el mundo con otro nivel de claridad. Entender la energía y su calidad es entender una gran medida que impulsa y limita la realidad. Con esto me despido de este video de la forma más cordial y amable. Espero seguirlos viendo por aquí.